Continuamos nosotras, apreciados amigas y amigos televidentes, en nuestro espacio Buenos Días con nuestro invitado, un distinguido y apreciado amigo de esta casa de Televisora Andina de Mérida, como lo es el diputado Ramón Lobo, representante por el Estado de Mérida en la Asamblea Nacional. Él fue también durante 2 periodos alcalde del municipio Andrés Bello y conoce pues muy bien nuestra geografía, así como los distintos problemas que vive la población merideña. Con los buenos días, diputado Ramón Lobo, pues agradecemos su presencia en nuestros estudios y conectados también a través de la alianza televisiva más grande de Venezuela, como lo es TVR, estamos llegando a partir de este momento a todo el país y a conversar fundamentalmente. Queremos comenzar con el trabajo que vienen desplegando para el Congreso Ideológico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. En primera instancia, un cordial saludo solidario, bolivariano, revolucionario a todo el pueblo merideño y, por supuesto, en los estados donde puede estar llegando la imagen de este programa. Darles las gracias a ustedes por esta nueva oportunidad que nos brinda para intercambiar con toda la audiencia, así como para expresar nuestros puntos de vista sobre el quehacer diario, regional, nacional, internacional. Y precisamente nuestra organización en estos momentos se encuentra desarrollando una serie de actividades que están enfocadas dentro del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un congreso que va a permitir, como lo hemos manifestado en distintos espacios, la revisión, actualización, modificación, incorporación, supresión de elementos que están involucrados o que están plasmados en los documentos fundamentales de nuestra organización, producto del Congreso que se desarrolló en el año 2010 y el cual está establecido en los estatutos que cada 4 años debemos realizar el Congreso de nuestra organización, y precisamente durante el presente año, donde no existe ningún tipo de evento electoral a nivel bien sea municipal, regional o nacional, se ha comenzado a desarrollar este Congreso, del cual estamos en la segunda fase, que corresponde a la discusión de los documentos, porque es un Congreso ideológico que nos va a permitir revisar, como lo dije anteriormente, a la luz de la nueva realidad histórica, a la luz del plan de la patria, cuál debe ser el enfoque, cuál debe ser el papel de nuestra organización. Definitivamente nosotros debemos convertir el Partido Socialista Unido de Venezuela en un instrumento para profundizar la revolución bolivariana. Tenemos que trascender la esfera meramente electoral y en eso todos estamos de acuerdo y es una exigencia por parte de la militancia, por parte de nuestras bases. En tal sentido, estamos desarrollando una serie de asambleas. El pasado sábado cerró lo que corresponde a la primera fase, que era el registro de las unidades de batallas Bolívar Chávez, que son la instancia orgánica donde se genera el debate. En esta ocasión estamos entonces desarrollando la discusión de estos documentos, donde se generaron unos borradores previos que entregó la Coordinación Nacional, fueron socializados a nivel de todas las bases y a partir de esos documentos se comienza una serie de discusión donde cada unidad de batalla Bolívar Chávez va generando las sugerencias, las recomendaciones para alimentar ese documento que se va a presentar a la plenaria. ¿Cuántos delegados, disculpa Dani, cuántos delegados llevará Mérida a este Congreso Ideológico que se estará dando seguramente en Caracas? Sí, el reglamento establece que cada 70.000 habitantes se elige un delegado. En el caso de Mérida, todos los municipios tienen un delegado, a excepción de Libertador, que son 3 por la población electoral, así como Alberto Adriani, que son 2. En total tendremos 26 delegados elegidos desde las unidades de batalla Bolívar Chávez, pero adicionalmente una directriz que estableció la Coordinación Nacional es que todos aquellos que hemos sido elegidos por cargo de elección popular recientemente podamos participar. Son representantes natos del Congreso. Vamos a llamarlo, sí, tienen esa particularidad, esa connotación, perfecto, partiendo de que fue electo de un proceso de amplias bases. En ese sentido, nosotros tenemos adicionalmente 14 alcaldes, tenemos 4 diputados y tenemos el gobernador. Que Mérida lleva una buena representación. Sumaríamos 19, más 26 serían 45 los delegados, y entre delegados y delegados que presentará Mérida ante la plenaria que se va a desarrollar el 26, el 27 y el 28 de julio. Bien, diputado Ramón Lobo, a propósito y entrando un poco en materia del trabajo que ustedes vienen realizando,
te han encomendado la tarea y está abierto el debate sobre el tema de un posible ajuste en el precio de la gasolina. Es un tema que está en boga, que a muchas personas les preocupa. ¿Qué decir? Bueno, ustedes son los que llevan la entrevista, pero permítame un poco terminar la idea del Congreso y con toda, propiedad asumimos esa tarea, porque es importante que ya vamos también a iniciar la tercera fase del Congreso, que corresponde al tema de la postulación y la elección de todos aquellos candidatos y candidatas que aspiran a ser delegados. En tal sentido, este próximo fin de semana que viene, de acuerdo al cronograma que estableció la Coordinación Nacional y el cual debemos estar pendientes su ratificación o modificación, si así fuese el caso, si surgiera a última hora de la rueda de prensa que se dé en el día de hoy, el fin de semana se tiene previsto las postulaciones para después aspirar ir al proceso electoral que es el 20 de julio. Entonces, las unidades de batalla Bolívar Chávez, que ya se instalaron, que se registraron y que vienen generando algún tipo de debate sobre las directrices que se han establecido, deben de generar un proceso de postulación. Cada unidad va a tener la posibilidad de postular hasta 5 candidatos o candidatas. En el caso de Mérida tenemos 514 unidades de batalla Hugo Chávez, pero la elección es de carácter municipal. Entonces, de acuerdo a las unidades de batalla, pues se realizarán tantas asambleas y cada una de esas unidades pues tendrá la posibilidad de postular 5 candidatos o candidatas. Los candidatos o candidatas que reciban la mayor cantidad de postulaciones, pues son los que van a participar el 20 de julio en el proceso electoral que se va a desarrollar, donde puede votar toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero aquí es importante hacer una salvedad. Quienes tienen la facultad para postular son las asambleas de los patrulleros de vanguardia. Eso es un término que muy bien maneja nuestra militancia el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros el año pasado hicimos patrulla de vanguardia que estaba comprendido por los 4 coordinadores de las unidades de batalla Bolívar Chávez, más 36 camaradas adicionales que son la primera línea de defensa y de avance de nuestra revolución bolivariana. Entonces ellos son los que tienen la facultad para realizar el proceso de postulaciones. Los más postulados participarán en el proceso electoral que se va a desarrollar el próximo 20 de julio con el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. La invitación para toda nuestra militancia a participar en esta actividad. Es el espacio ideal para generar el debate, las reflexiones, para que nosotros podamos, como muy bien lo hemos señalado, defender el legado del comandante Chávez. ¿Y cuál es el legado del comandante Chávez? Todas sus enseñanzas, todas sus orientaciones. En el nuevo libro rojo, que está compuesto actualmente por los principios, por la estructura programática y por los estatutos, tiene que estar plasmado la esencia del pensamiento de Chávez. Nosotros somos chavistas y por consiguiente tenemos que dar el combate necesario para que todas sus propuestas queden plasmadas. Y una de las propuestas principales que siempre nos manifestó el comandante Chávez era que nosotros teníamos que escuchar a nuestra militancia, a nuestras bases, y generó un lema muy usual o con mucha pegada con motivo de las elecciones legislativas del año 2010, y él manifestaba: con las bases me las juego, y precisamente todos nosotros tenemos que jugándonos con las bases y lograr convertir precisamente al Partido Socialista Unido de Venezuela en un instrumento para profundizar y fortalecer nuestra revolución bolivariana. Un partido que acompañe a nuestros gobernantes, un partido que ayude efectivamente en la organización del pueblo, un partido que nos permita articular todas las acciones de la fuerza revolucionaria, pero también un partido para el cual nuestros gobernantes, que son elegidos por la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, entendamos concejales, alcaldes, legisladores, gobernadores, diputados, también se sometan a las directrices que podamos establecer. Un momento ideal que no podemos desperdiciar. Irreverencia en la discusión y lealtad en la acción. Así es, una inquietud que seguramente tienen muchos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que también ha sido objeto de distintos reportajes, es la elección o la renovación de las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Esto es posterior al Congreso Ideológico o cómo se ha fijado el cronograma en cuanto a la elección o a la renovación de los cuadros dirigenciales? Bien importante tu inquietud, y con eso estamos todos totalmente de acuerdo. Una vez pasado el tema del Congreso, el cual se realiza en honor al comandante Chávez,
va a cerrar el 28 de julio, precisamente cuando el comandante Chávez estuviese cumpliendo 60 años, y es necesario que una vez que pasemos el Congreso, y seguro el Congreso generará alguna disposición tradicional, se vaya a un proceso total de renovación de las estructuras del partido. La elección de las autoridades, que seguramente pues arrojará renovación en alguno de sus integrantes. Y con toda seguridad necesario para legitimar, para darle una mayor profundidad, una democracia participativa y protagónica, y con eso todos estamos de acuerdo de que en esos momentos pues las bases se puedan expresar y renovemos todos nuestros cuadros o ratifiquemos, dependiendo de las características, desde la unidad de batalla Bolívar Chávez, de los equipos parroquiales, los equipos municipales, los equipos estadales y por supuesto la dirección nacional. Así es. Ese tema pues ha sido objeto de distintos reportajes y nosotros pues teníamos esa duda de si era dentro del mismo Congreso Ideológico o era posterior, porque también hay que recordar que si bien 2014 no tiene fechas electorales, sí tiene 2015 y seguramente pues las aspiraciones vendrán para representar a Mérida ante el Parlamento Nacional, donde precisamente, Ramón, hemos observado que uno de los representantes por Mérida del partido de gobierno que más vida están haciendo, no negamos que los otros lo tengan, pero hemos visto pues mayor presencia en los medios de televisión, sobre todo en el canal de la Asamblea Nacional ANTV, la presencia siempre de Ramón Lobo, discutiendo, haciendo propuestas para beneficiar a la comunidad merideña. ¿Qué nos puedes adelantar de este trabajo constante y diario que llevas tanto en la Comisión de Finanzas como en el Parlamento, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados? Sí, es un trabajo en conjunto que realizamos los distintos diputados y diputadas por el Estado de Mérida, particularmente las fuerzas revolucionarias, en conjunto con el camarada Diógenes Andrade, Guido Ochoa, Gabriel Hernández, la profesora Mari Mora, Carmen Urdaneta, de igual manera Antonio Santiago, que de una u otra forma pues establecemos distintos mecanismos de trabajo para nosotros poder aportar elementos positivos en función de cumplir con la tarea que se nos ha asignado, que va desde el punto de vista legislativo, pero también de acompañamiento a la acción que desarrollan nuestros gobernantes. En tal sentido, pues nuestra complacencia por el avance que hemos podido lograr y alcanzar en estos 3 años y medio bajo la responsabilidad que se nos dio. Y aquí es importante manifestar y destacar nuevamente esa acción colectiva que desarrollamos entre legislativo, ejecutivo, en función de fortalecer los requerimientos que pudiesen estar necesitando nuestras comunidades, entendiendo la separación de poderes propios, pero que como militantes de un mismo proyecto pues articulamos en función de la cristalización de propuestas. Bien, tenemos que hacer una breve pausa, diputado. En la próxima parte me gustaría conversar en cuanto a la pregunta que quedó al aire y pues que no fue respondida, motivado a lo que ya usted comentaba con respecto al partido, y hablar sobre las gasolinas, sobre el precio de la gasolina, sobre este tema que hoy en día pues está en el tapete. También me gustaría conversar en cuanto a la masiva suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela, si es motivado a lo del Mundial Brasil 2014 o es por la multimillonaria deuda. Ya venimos con más de Buenos Días, no se retire. Estamos de vuelta, señoras y señores, agradeciéndole su atención, agradeciéndole la compañía que nos brindan todas las mañanas. Hoy nos encontramos con el diputado Ramón Lobo, del cual pues estamos hablando. En este momento vamos a conversar sobre el precio de la gasolina, está abierto un debate sobre este tema, un posible ajuste del precio. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, en primera instancia vamos a manifestar lo siguiente. El presidente Nicolás Maduro manifestó que estaba diferido cualquier modificación en el precio del combustible, pero que invitaba a toda la población venezolana a generar un debate sobre la necesidad de realizar el mismo. Y ahí cada quien puede tener su opinión. El tema un poco es sensibilizar, y creo que todos nosotros estamos conscientes. La gasolina nuestra es la más barata a nivel mundial, es 0,01 centavos de dólar, y el promedio es 1,45 dólares por un litro. Y yo lo he manifestado en distintos espacios. Estamos subsidiando en determinados casos el despilfarro y el
consumismo. Entonces es necesario que generemos todo un debate a nivel nacional que nos permita entender el requerimiento, cuando así lo considere pertinente el Ejecutivo Nacional, para el ajuste, puesto que un litro de agua es 15 veces más caro que un litro de gasolina, cuando la gasolina ya todo un proceso extractivo, de un recurso refinación, natural no renovable, de distribución, de pago inclusive de la gente que pueda atender una estación de servicio, los trabajadores. Nosotros actualmente pagamos para que surtan a cada uno de los venezolanos y venezolanas. Tenemos un parque automotor de 4 millones aproximadamente de vehículos. Eso está generando, de acuerdo a los cálculos que ha hecho PDVSA, un subsidio anual aproximado de 12.500 millones de dólares, que pudiesen estar redistribuidos en otras áreas, en el tema educativo, en el tema de la salud, para seguir avanzando en lo que corresponde al sistema de seguridad social, de las pensiones para todas aquellas gente que está aspirando a través de Amor Mayor. Entonces es importante que nosotros podamos traer eso a colación para de que esa manera podamos sensibilizarnos, porque existe como una especie de un tabú por lo que sucedió en el Caracas 89. Desde ese momento está congelado lo que corresponde al precio del combustible y nosotros consideramos la necesidad de comenzar ese debate, y lo ratificaba, creo que antier, el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Y precisamente en esa tarea es que de una u otra forma pues andamos en distintos espacios para dar el debate. A nosotros nos enseñó el comandante Chávez la necesidad de la discusión, y en función de esa discusión, de la participación, del empoderamiento de todo el pueblo venezolano, de los debates pertinentes, pues que se tomen las decisiones cuando el momento así lo amerite y el Ejecutivo pueda considerarlo. Ya lo ha ratificado el presidente ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, y lo ratificó Rafael Ramírez, corrijo, que el aumento estaba diferido en el tiempo, pero que sí es necesario que vayamos a realizar las distintas reflexiones. ¿Qué otras actividades, aparte de estos debates, tienen ustedes planificados para sensibilizar a la población, para que el mensaje llegue de alguna forma a aquellos sectores de más bajos recursos, y así que llegue la información a todo el mundo y tenga quizás la plena conciencia pues que el precio de la gasolina es prácticamente regalado? No, pues yo creo que eso todo el mundo lo entiende de esa manera. Yo creo que nosotros tenemos que ir evaluando el posible impacto en las estructuras de costo, y ahí se pudiesen establecer hasta régimen diferenciales para el tema del transporte público y evitar que en su momento eso pudiese generar algún tipo de impacto sobre la población de menores recursos, como usted muy bien lo ha estado manifestando. En primera instancia, estamos en este tema de discusión o de generación del debate con preguntas generadoras, como nos caracteriza, para toda la colectividad nacional. Luego iremos descendiendo en distintos espacios a nivel de unidades territoriales para lograr ese nivel de conciencia necesario, porque también tenemos que invitar al uso racional de este recurso, porque es algo no renovable. Venezuela es el primer país a nivel mundial con reservas probadas, 300.000 millones de barriles, que al actual ritmo de explotación que tenemos para más allá de 100 años, pero eso no indica que a nivel interno lo vayamos a despilfarrar, sí, porque eso puede direccionarse. Actualmente está en 800.000 barriles, lo que corresponde al consumo interno, es una cantidad demasiado grande. Claro, el parque automotor también se ha duplicado en estos últimos 15 años, pero necesariamente tenemos que tomar conciencia de ese hecho. Otro elemento que quisiera tocar, Ramón, es lo recientemente aprobado por la Asamblea Nacional. Los recursos solicitados por el Consejo Federal de Gobierno, previa discusión con los alcaldes de nuestra entidad en cuanto a obras que requieren los municipios, y ya recibió el visto bueno, en primer lugar de la Comisión de Finanzas. Luego, en el debate que se dio esta semana, fueron aprobados dichos recursos, y escuché de tu voz en el debate que hay una avanzada de una buena cantidad, un buen porcentaje de recursos que ya deben estar en la banca para que los alcaldes comiencen las obras. ¿Qué podemos afirmar? ¿Qué puedes afirmar al respecto? Bueno, es importante destacar, el presidente Nicolás Maduro, una vez que pasa el proceso electoral de las elecciones del 8 de diciembre, recordemos que hizo una convocatoria nacional donde se reunió con los alcaldes bolivarianos, pero también se reunió con los alcaldes y gobernadores de la oposición. En ese momento el presidente, recibidas inquietudes por parte de los alcaldes y gobernadores,
toma una decisión de financiar por vía extraordinaria y a través del Consejo Federal de Gobierno proyectos de alto impacto que pudiesen estar requiriendo las municipalidades o gobernaciones. Y ahí se inició todo un proceso de recolección de información que lamentablemente tuvo cierto retraso en algunos momentos por la situación que se vivió en algunas ciudades. Pero ya, para bien de las comunidades, el pasado martes en la Asamblea Nacional se aprobó el primer aporte de un punto de cuenta que en su totalidad suma 11.500 millones de bolívares, donde se prevén los recursos para financiarle a cada alcaldía y a cada gobernación, que ellos ya presentaron esa información, proyectos no superior a 20.000 millones de bolívares. 2 proyectos. Es decir, que alcaldías... 2 proyectos por municipio. Por municipio y por gobernación. Es decir, que alcaldías tienen la posibilidad de acceder a esos recursos, que en total sumarían 40.000, que eso es mucho más de la cuota normal, ordinaria, que se le asigna a través del Consejo Federal de Gobierno. Y el pasado martes aprobamos 3.000 millones de bolívares, que es una primera avanzada, pero con toda seguridad ya vendrá la segunda y tercera fase, puesto que en función de que se vayan ejecutando esos recursos, pues el gobierno nacional va haciendo la reposición. Ahí el llamado a las alcaldías, a las gobernaciones, como lo vienen desarrollando, establecer el contacto con el Consejo Federal de Gobierno, a chequear que la propuesta que presentaron ya esté cargada en la base de datos y en función de eso informar a toda la colectividad. Aquí entonces estaríamos hablando, en el caso de Mérida, tenemos 23 municipios más la gobernación, tendríamos 48 proyectos que va a financiar el gobierno nacional bajo este mecanismo, bajo esta modalidad, con una inversión en promedio por cada una de estas entidades de 40.000 millones de bolívares, que suman 2 proyectos no superiores a 20.000, pero también se les pidió 2 propuestas que fueran entre 20.000 y 100 millones, y se le pidió una propuesta superior a 100 millones, pero eso ya será más adelante que el gobierno nacional va a tomar la decisión de qué forma va a financiar y a través de qué vía. La información que nosotros tenemos y conversada con el Consejo Federal de Gobierno es que estos recursos lo van a ejecutar alcaldías y gobernaciones de manera directa. Es muy importante para dinamizar y por supuesto sacar el máximo provecho posible en función del planteamiento que se haya hecho. Bien, en otro orden de ideas, diputado, yo también quisiera escuchar su opinión con respecto a la masiva suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela. ¿Obedece a la multimillonaria deuda con las aerolíneas? Bueno, no es una multimillonaria deuda, yo respeto tu opinión, pero ya el gobierno nacional se ha sentado con las distintas líneas aéreas. En parte hay un redireccionamiento por el tema del mundial, en otro pues hay unos planteamientos los cuales ya se estableció todo un cronograma de desembolso. Y aquí es importante aprovechar lo siguiente: el gobierno estableció de que el tema de los pasajes aéreos va a pasar a la tasa de SICAC 2. Y entonces de una vez generan las reglas simples que no corresponden. Aquellas personas que puedan tener inquietud, esperemos el ajuste que se va a realizar conjuntamente con la aerolínea. Porque ¿qué estaba pasando con el pasaje a nivel internacional? Que lo estaban cobrando como que si fuera del tipo del mercado negro. Eso tuvo un brinco pues, exorbitante en los últimos 2 meses, y la gente que viaja al extranjero puede dar fe de esa circunstancia. Entonces, ante ese hecho, el gobierno nacional ha manifestado la necesidad de hacer la revisión. ¿Y cuál es el tema que se venía presentando con las aerolíneas? ¿Y qué fue lo que dijo el gobierno nacional? Les reconozco de manera inmediata el 30%. El diferencial vamos a revisarlo, porque ustedes se lo están cobrando a la población a la tasa de mercado negro. Entonces, ¿tú quieres que ahorita le demos $1 a 6.30 cuando realmente usted ya se lo recargó al pasajero por encima de esa tasa de cambio? Entonces, es necesario que nosotros entendamos la actuación a lo interno, la cual busca precisamente favorecer a los usuarios. Y esa situación ya se va a solventar y vamos a tener normalidad y fluidez en 2 líneas que particularmente fue las que manifestaron inicialmente su inquietud, porque adicionalmente ellas manifestaron algún tipo de no querer volar hacia Venezuela, pero de manera inmediata surgieron otras que estaban dispuestos a cubrir esas rutas que estaban dejando a un lado. Entonces ahí surgió el tema por parte de ellos de querer entonces conversar con el gobierno nacional. Así es. Un tema que quisiera tocar, Ramón, antes de finalizar, es la denuncia que formuló la máxima dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela ante un presunto plan golpista
y de magnicidio. Asimismo fue catalogado por Jorge Rodríguez, acompañado del presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, Francisco Ameliach y otros dirigentes connotados de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo quisiera conocer, tú que permaneces durante la semana cerca de la Dirección Nacional y eres connotado dirigente seccional regional del PSUV, tu posición ante esta grave denuncia. Bueno, en primera instancia, por supuesto, rechazarla, como lo hemos hecho todos los bolivarianos y todos los revolucionarios. La locura de parte de esta dirigencia extrema del sector de la derecha que hace juego con organismos financieros, grandes transnacionales del petróleo para buscar la manera de irrumpir con el hilo constitucional ante la imposibilidad de acceder por la vía electoral, entonces generan este tipo de acción y lo hemos venido denunciando. Precisamente lo que ha sucedido durante el presente año no es nada espontáneo, es un plan que se tenía montado para el 9 de diciembre. Si hubiesen ganado, de acuerdo a ellos, el referéndum plebiscitario que ellos quisieron impulsar y que nosotros lo ganamos por más de 1.200.000 votos, fueron ellos. Nosotros entendíamos que eran elecciones municipales. Entonces, ante esa circunstancia ya sabemos todo el plan que se ha establecido. Guarimbas, intentos de golpe militar, de sobornos a militares, ahora van con el plan de magnicidio. ¿Y la oposición qué es lo que hace? Reírse, desestimar esta denuncia, porque para ellos la prueba es el cadáver del presidente y nosotros no se lo vamos a dar. Y ante eso tenemos que tener el nivel de valoración de la situación. Hay un intento por parte de la derecha, en todos sus niveles, de colombianizar la política venezolana. Es decir, que es una política que se lleve bajo el mecanismo del terrorismo, bajo el mecanismo, lamentablemente, de las muertes violentas que vivió durante los años 80, durante los años 90 el pueblo colombiano, y en lo cual le deseamos el mejor de los éxitos en el proceso actual de pacificación que está desarrollando. Nosotros no podemos permitir eso. Pueden tener diferencias con la revolución bolivariana, pero las diferencias en democracia, como lo he manifestado en distintos espacios, se dirimen en procesos electorales y nosotros estamos haciendo una revolución bajo ese esquema democrático. Participemos, vayan a las barriadas, convenzan a la mayor parte de la población que ellos pueden tener la razón, pero no permitamos, ahí tenemos el caso de Otaiza, entonces sí comenzamos a ver el móvil político cuando tenemos el cadáver y precisamente nosotros no le vamos a dar como elemento de prueba el cadáver del presidente de la República, jamás ni nunca. Ok, esos elementos de prueba que de los que tú hablas, hay algunos correos. ¿Cuándo se sacarán a la luz pública estos correos para que la gente pues conozca cuál es el contenido de ellos? No, pues ya el alto mando político con la Dirección Nacional manifestaron las distintas conexiones, que es precisamente prueba que está llevando adelante la Fiscalía, pero donde se evidencia y donde hay coherencia con lo que ellos están planteando, con lo que están sucediendo. Inclusive en uno de los últimos, que era el 25, el 24 o 25 de mayo, manifestaban que ya vienen las sanciones del gobierno estadounidense, cuando aún todavía no se había dado el pronunciamiento por parte de la Cámara Baja. Ramón, ya debemos ponerle punto final, pero ya muy rápido. brevemente. Hoy reanudan los vuelos con Viasa para Caracas, Mérida, Caracas. El compromiso de ustedes como parlamentarios para que los vuelos que comienzan durante 3 frecuencias a la semana sean diarios, Ramón. Mérida requiere de que Conviasa toque todos los días nuestro aeropuerto. Sí, hemos venido incrementando. Claro, Mérida es todo el estado. En el Vigía tenemos 7 u 8 vuelos diarios. Queremos que en la capital tengamos una mayor frecuencia, pero es precisamente parte de la expansión que está desarrollando Conviasa, del esfuerzo que está haciendo el gobierno regional, el gobierno nacional, para que los merideños puedan disfrutar. Permítanos que sigamos ampliando. Este año se tiene previsto la adquisición de nuevas unidades que nos va a permitir reforzar. Quien va al Vigía ve que ahí se viaja por Conviasa, viajamos en las unidades nuevas que adquirió el gobierno nacional. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón, por compartir esta mañana informativa. Estaremos pendientes de este trabajo que despliega en el Parlamento Nacional para muy pronto tenerte de nuevo acá en los estudios de Televisora Andina de Mérida. Nosotros ya regresamos y a la vuelta con más de Buenos Días.